¿Nunca se han preguntado qué consola es la mejor de tal generación? Por esta razón, les traigo las mejores consolas de cada generación. Primero, antes que nada, para clasificar a cada consola, observaremos su capacidad tecnológica, sus ventas, popularidad y lo más importante, sus juegos. Ya dicho esto, comencemos. Primera generación de consolas. Si bien los primeros juegos de computadora aparecieron en la década de los 1950, estos utilizaban pantallas vectoriales, no vídeo analógico. No fue hasta 1972 cuando se lanzó la primera videoconsola de sobremesa por la compañía electrónica Magnavox. Después fue seguida por Atari, con su gran éxito de Pong. Más tarde aparece una nueva compañía llamada Coleco, con su consola Coleco Telstar. Ya una vez llegaron las tres consolas, comienza la Primera Guerra. Ahora analicemos, para ver quién es la ganadora de la primera generación. Primero, capacidad tecnológica. En capacidad tecnológica, no tan moderna como la de ahora, pero sin duda en aquella época, la consola con mayor potencia tecnológica era Atari. Punto para Atari. Segundo, las ventas. Obviamente Atari vuelve a ganar, ya que sin duda fue la que dio un mayor impacto. Otro punto para Atari. Tercero, la popularidad. Al igual que en el primero, la popularidad de Atari fue una de las más grandes. Otro punto más para Atari. Cuarto, los juegos. Bueno, en juegos, no podemos decir nada ya que todos tenían el mismo juego. Esta vez será un punto para cada uno. Ahora que terminamos la primera generación, diré quién fue el ganador de la primera generación, el cual es Atari, sin duda la ganadora de esa época. Segunda generación de consola. En esta generación desaparecía la consola de Magnavox Odyssey. Y aparecían nuevos competidores, que serían Sega y Nintendo. Sega con su SG-1000 y Nintendo con TD Game 6. El que más resaltó de esa generación fue el Atari 2600, además que la compañía Coleco saca su segunda consola. Analicemos, para saber quién es la consola ganadora de la segunda generación. Primero, capacidad tecnológica. En capacidad tecnológica, los que más resaltaron fueron la Atari 2600 y SG-1000, a pesar que la Atari 2600 tuvo mucha capacidad para aquella época, Sega le ganó en tecnología. Con esto Sega tiene un punto. Segundo, las ventas. Aunque Sega ganó en capacidad tecnológica, no pudo hacer nada ante las ventas, ya que Atari le ganó de por mucho. Es un punto para Atari. Tercero, la popularidad. Aquí no hay duda, Atari se proclama amo de la popularidad, ya que tiene una procedencia bastante buena, ya que él fue el ganador de la generación pasada. Punto para Atari. Cuarto, los juegos. Y Atari vuelve a ganar, los juegos de Atari dieron buenas expectativas a los juegos plataformeros, aunque tuvo uno que otros juegos mierda, aún así Atari vuelve a ganar. Punto para Atari. Y el ganador de la segunda generación es, sin duda, Atari, por segunda vez consecutiva. Tercera generación. En esta generación las consolas pasan por una crisis de los videojuegos, el mundo de las consolas prácticamente comienza a decaer, hasta que apareció la consola salvadora, la Nintendo Entertainment System, mejor conocido como NES. También Sega vuelve con su consola llamada Sega Master System. Y Atari no se queda atrás y saca su consola de 8 bits, la Atari 7800. Ya dicho esto, comencemos con el análisis. Primero, capacidad tecnológica. A pesar de que esta consola fue la salvadora de la gran caída de las consolas, fue la que obtuvo un mejor rendimiento tecnológico, y hablo de capacidad de memoria, un mejor soporte y sin dudar mejores efectos de sonido, que en aquella época era algo muy innovador, hablo de nada más y nada menos que la NES. Ya con esto va, un punto para la NES. Segundo, las ventas. Sin duda la NES fue la consola más vendida de esa generación con más de 61,91 millones de unidades, una cifra muy exagerada para aquella época, el más aproximado a esa cifra fue Sega Master System, con 13 millones de unidades. Otro punto para la NES. Tercero, la popularidad. Al ser una innovadora en juegos plataformeros, la NES gana una increíble popularidad, poniendo a Nintendo en lo más alto. Otro punto más para la NES. Cuarto, los juegos.
Así como ya había dicho, la innovación de juegos plataformeros de Nintendo, hizo que los juegos sean los más populares, como en el caso de los juegos de Mario, e incluso juegos de aventura que es el caso de Zelda, aunque Sega no se queda atrás, con sus juegos muy entretenidos, como es Sonic, que pronto tendría una gran rivalidad con Mario. De Atari 7800, no puedo decir mucho, ya que los juegos de Atari también salían en las arcadías. Con esto, la NES y Sega Master System tiene un punto cada uno. Es hora de revelar quién es la consola ganadora de la tercera generación, que es la NES. Cuarta generación. Bueno, como ya estoy aburrido de estar escribiendo, esto lo saqué de la Wikipedia, XD. En esta cuarta generación las consolas cambiaron de 8 bits a un chip gráfico de 16 bits. En 1988 Sega presenta su consola con una CPU de 16 bits conocida como Sega Genesis, en América y Sega Mega Drive, en Europa. En 1990 Nintendo saca su consola de 16 bits, la Super Nintendo, y este mismo año, la productora de arcades SNK saca Neo Geo. Por cierto, Atari no participa en la cuarta generación de las consolas. Muy bien, es hora de nuestro pequeño análisis. Primero, capacidad tecnológica. Hablando ya de por sí, todas las consolas usaban una potencia gráfica de 16 bits, y una memoria RAM de 64 kilobytes, en el sonido era algo variado, pero hablando de capacidad tecnológica todos, tuvieron la misma capacidad, pero con sus diferencias. Pero para mí este punto se lo lleva Nintendo, ya que fue la consola que puso de moda los accesorios, en una consola. Va un punto para la Super NES. Segundo, las ventas. En ventas, no me vayan a dejar engañar, que las consolas que tuvo mayores ventas, fueron Sega y Nintendo, y esto fue gracias a su gran competitividad. Es un punto para Sega y Nintendo. Tercero, la popularidad. Ya dicho antes, la competitividad de Sega y Nintendo, hizo que tuvieran buenas ventas, aunque Nintendo tuvo más ventas, en popularidad Sega era uno de los grandes. Pero aún así les daré un punto a la Super NES y a la Sega Genesis. Cuarto, los juegos. Los juegos tienen una gran relación con la popularidad, ya que la popularidad se ganó gracias a los juegos, y además la gran rivalidad de Mario y Sonic. Sería un punto a Nintendo y a Sega. Y el ganador de la cuarta generación es la Super NES. Quinta generación. Bueno, antes de comenzar debo decir que esta es mi generación favorita. En la quinta generación nos encontramos con muchos fabricantes de juegos que presentaron diversos equipos con características parecidas a las de un PC. Estos fabricantes comenzaron a presentar títulos en un entorno 3D, se trata de una generación que supuso el paso de los 2D a los entornos tridimensionales, que comenzó en el año 1994 cuando Sega lanzó su Sega Saturn y Sony su PlayStation, la cual supuso la irrupción de esta compañía en el mundo de los videojuegos. Pero hablar de compañías que llevaron el límite a esa generación, fueron la Atari Jaguar y la Nintendo 64, ya que ellos ocupaban una capacidad gráfica mucho más superior que sus otros competidores. Aunque aparecieron otras consolas más, como por ejemplo Apple Pippin de Apple, Casio Lopi de Casio, 3D Interactive Multiplayer de Panasonic. Pero esas compañías valen verga, yo hablaré sobre las 4 compañías más famosas en esa época, y me refiero a Atari Jaguar de Atari, Sega Saturn de Sega, PlayStation de Sony, Nintendo 64 de Nintendo. Ahora sí analicemos a estas 4 consolas. Primero, capacidad tecnológica. En capacidad tecnológica, obviamente es para Nintendo ya que suprimió su potencial gráfico. Y no me vengan diciendo que su memoria es una mierda, ya que por esa razón, Nintendo sacó su expansión pack para una mayor capacidad de guardado. Además trajeron grandes innovaciones como el Rumble Pack y Transfer Pack. El Rumble Pack te permitía la capacidad de hacer vibrar el mando de control. Y el Transfer Pack, una interacción con el Game Boy Color y la Nintendo 64. La única cagada de Nintendo fueron los cartuchos. Mientras que las demás consolas usaban una potencia gráfica de 32 bits, con excepción del Atari Jaguar. Para muchos la Nintendo 64 fue la consola con mejor capacidad tecnológica. Con esto dicho, la Nintendo 64 tiene un punto. Segundo, las ventas. Aquí no hay duda, la PlayStation de Sony les gana a todas las consolas de la quinta generación.
No es por exagerar, pero, si mezclamos las ventas de Nintendo 64, Sega Saturn y Atari y Jaguar, no le pisan los talones a la PlayStation. Si no me creen, aquí están las cantidades. Nintendo 64, 32,93 millones, Sega Saturn 8,82 millones, Atari Jaguar, 2, 34 millones, y la PlayStation 104,25 millones. Comparen y verán. Esto es un punto a PlayStation. Tercero, la popularidad. Aquí es muy evidente que la PlayStation gana en popularidad, ya que se ganó en ventas, tuvo que ver algo con su popularidad. Otro punto más para PlayStation. Cuarto, los juegos. En juegos todos fueron grandes, todos tuvieron lo suyo, desde juegos como Mario hasta juegos de Sonic y Crash. Esto va un punto a cada uno, con excepción del Atari y Jaguar, ya que ninguno me gustó. Y el ganador de la quinta generación es la PlayStation. Sexta generación. En esta generación, se produjeron equipos con similitudes a la arquitectura de un computador personal, no obstante, las consolas de sobremesa prescindieron de los cartuchos y utilizan medios de almacenamiento de gran capacidad como el DVD, CD-ROM, PRO. La Dreamcast fue la primera consola de esta generación, y la última consola de videojuegos de Sega, también fue la primera en cesar su producción en esta generación. Sega implementó un tipo especial de soporte óptico llamado CD-ROM. Después, la PlayStation 2 de Sony continuó el mismo éxito de la PlayStation, y fue la primera videoconsola casera en incluir un reproductor de DVD, que permitía reproducir películas en el sistema. Además existía la posibilidad de poner un disco duro interno, en combinación con el adaptador de red. Luego apareció la Nintendo GameCube, fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, y el primer sistema de la compañía que prescinde de los cartuchos, además de ser la más poderosa gráficamente de la generación. Este sistema utiliza un formato de disco similar al DVD, denominado GameCube Optical Disc, cuyo tamaño es de 8 centímetros. Y por último, la Xbox fue la última consola que salió en esta generación y la primera de Microsoft. Se apoyó como lo hizo Sega Dreamcast en el juego online e innovó al proporcionar a la consola un disco duro integrado. Utiliza el formato DVD y da la posibilidad de guardar música, desde un CD de audio a la consola utilizando los juegos. Primero, la capacidad tecnológica. En capacidad tecnológica todos merecen un punto cada uno, ya que cada consola tuvo lo suyo en esta generación. Desde consolas que implementaron un soporte óptico, a otros que usaban adaptador de red, e incluso mejor potencia gráfica. Cada consola tuvo sus buenos y malos funcionamientos tecnológicos, es por esa razón que les daré un punto a cada uno. Segundo, las ventas. Aquí no hay ninguna duda, la PlayStation 2, fue la consola más vendida de esa generación con una cantidad de 157,68 millones de unidades. Un récord para en aquella épocas, e incluso en esta época sigue siendo un récord. Un punto para PlayStation 2. Tercero, la popularidad. Las ventas de PlayStation 2, hizo que le diera una gran popularidad. Aunque hubo otras consolas muy populares, pero sin duda la PlayStation 2, fue la mejor. Otro punto para la PlayStation 2. Cuarto, los juegos. Para esta ocasión no me voy a poner a discutir, y voy a darle un punto a cada uno. Ya que como dije antes, cada consola tuvo lo suyo. Y el ganador de la sexta generación es la PlayStation 2. Séptima generación. Esta vez no hablaré sobre esta generación, ya que se conoce de todo. Y además se me haría muy estúpido hablar de una generación que estamos viviendo, o mejor dicho que vivimos. Bueno, hagamos nuestro pequeño análisis. Primero, capacidad tecnológica. Muy obvio que aquí todos tienen un punto cada uno. Y para los que no me escucharon, todos tienen un punto cada uno. Como dije, no me pondré a hablar pendejadas, ya que esta generación todo se sabe. Segundo, las ventas. Que alguien me contradiga, pero el que obtuvo mayores ventas fue la Nintendo Wii. Con una cifra de 100,59 millones de unidades. Tercero, la popularidad. Para mí hubo una consola que obtuvo una gran cantidad de popularidad, pero es mejor darle un punto a cada uno. Cuarto, los juegos. Vuelvo y repito, no voy a hablar de esta generación, ya que todos conocemos de esta generación. Ya dicho eso, les daré un punto a cada uno. Y el ganador de esta generación es la Nintendo Wii. Octava generación.
Esta es la última generación. Hasta la fecha, los nuevos competidores son la Wii U, Xbox One, PlayStation 4, y Ouya de Ouya, Incorporated. No se puede decir mucho de esta nueva generación, solo puedo decir que va a hacer mejor que la anterior generación.